En palabras de Zizek, cuando más alienada, espontánea y supuestamente transparente es nuestra experiencia del mundo, más se ve regulada y controlada por la invisible red de agencias estatales y grandes compañías, los GAFAM, que signan nuestras prioridades secretas. El empeño por gestionar la opinión pública no es reciente. Ya el padre de los estudios de opinión pública en Estados Unidos, Walter Lippmann, calificaba como lamentable proceso de democratización en conflictos o en la negociación de la paz todo proceso de participación ciudadana, bien a través de la prensa o el debate público o al discutir el modelo de organización del Estado y la política exterior. Él hablaba directamente de que era necesario procurar fabricar el consenso, impedir la mediatización pública por el vulgo en asuntos estratégicos que, según él, solo deben definir las élites. La llamada guerra contra el terrorismo se basa justamente en este principio y proyecta, de algún modo, un modelo de mediación informativa, de mediación social, opaco y concentrado, que ha permitido desplegar, especialmente en intervenciones como las que hemos vivido recientemente, contra los llamados enemigos de la democracia, diversas estrategias de terror planificado. La que hoy denominamos sociedad de la información amplifica, de hecho, los dispositivos de poder y normalización de la comunicación como dominio. Por ello, de acuerdo con Zizek, Julian Assange representa una nueva práctica de comunismo que democratiza la información. Lo público solo se puede salvar por la épica de los héroes de la civilización tecnológica. Assange, Manning, Snowden son, como sentencia Zizek, casos ejemplares de la nueva ética que corresponde a nuestra época digital. Como espía del pueblo, la autonegación de Assange es la épica del héroe que socava la lógica del secreto para afirmar la publicidad por razones geopolíticas y de derechos. Sobre todo, del derecho a tener derechos, frente al discurso, al consenso de Washington o al discurso cínico de la Casa Blanca, que Wikileaks revela deconstruyendo punto a punto, documento a documento, la vergüenza de un orden social arbitrario y además insostenible. No es casual, por lo mismo, que Wikileaks sea un problema en esta doctrina de seguridad nacional. Quienes hemos participado en la campaña internacional por la libertad del fundador de Wikileaks, Free Assange Now, sabemos que en esta lucha nos jugamos el futuro de la democracia y, por supuesto, del derecho a tener derechos, de los derechos humanos. En la era de la videovigilancia global, la defensa de Assange es la protección de todos contra la Agencia Americana de Seguridad y, por supuesto, de la clase estabilizadora del aparato político del terror que trabaja al servicio del muro de Wall Street, urbi et orbi, como el propio capital circulante. Por ello, es un honor para Compolíticas, para esta facultad, para la Universidad de Sevilla, inaugurar este segundo Congreso Internacional de Movimientos Sociales y Nuevas Tecnologías con la presencia del activista Julian Assange. Con ustedes, bienvenidos, Julian Assange. Hola, ¿os puedo oír? ¿Me podéis ver? Estoy encantado de estar hablando con todos vosotros en Sevilla. Francisco, si me oyes alto y claro, puedes levantar la mano, por favor. Bien. ¿La traducción está funcionando?
¿Sí? Voy a intentar comenzar. Me gustaría dar las gracias a la universidad y a Francisco y a otras personas de Move.net por organizar este acto. Me han pasado la lista de ponentes de este año y hay muy buenos ponentes y algunos de ellos estoy orgulloso de conocerlos. No es habitual dar esta charla en este momento en Sevilla. Porque España se ha convertido en un lugar muy interesante del mundo ahora mismo como resultas de esta disputa con Cataluña y la declaración de independencia. En estos momentos se están produciendo muchas fuerzas que van a definir esto en los próximos años. En las próximas décadas vamos a ver nuevos acontecimientos en relación con esta disputa con Cataluña. En estos momentos el gobierno español está intentando controlar las ambiciones de independencia de Cataluña. No tengo una postura concreta sobre la independencia, pero sí que tengo una opinión sobre los métodos que ha utilizado el gobierno español. En cierto modo, para mí tenía sentido hablar con el público hoy sobre lo que está pasando, porque por supuesto estáis cerca del corazón de este problema. La naturaleza política de este problema en muchos sentidos no es algo nuevo. Una disputa entre un grupo cultural pequeño y otro grupo cultural más grande, entre un Estado más poderoso y un gobierno regional menos poderoso. Los métodos son muy interesantes. No habíamos visto antes un conflicto en nuestra era moderna, en la era de Internet, entre un Estado desarrollado, occidental, y otra parte occidental también desarrollada. Entonces, la naturaleza del arbitraje entre una organización pequeña y una organización más grande se está desarrollando. Cómo se han convertido en un instrumento del Estado a través de Internet. Y ha habido técnicas de resistencia que implican la fotografía, técnicas de represión y control que han implicado a hackers del ejército español que en tiempo real han intentado hackear la votación en Cataluña. Se ha utilizado todo el aparato para intentar organizar todo esto.
Hay muchos elementos aquí y apenas se ha escrito sobre ellos. He leído unos pocos artículos que cubren parte de esto y se ve que las agencias de inteligencia están viendo cómo se puede controlar una resistencia organizada que está haciendo algo que no quieres. Leí unos libros hace unos años, 4 años, leí un libro que trata sobre la vigilancia en masa y cosas que luego se convirtieron en la revelación de Snowden, cosas relativas a la seguridad nacional. Pero me ha quedado claro, y otras personas también lo piensan, que desde los años 90 podemos aprovechar una propiedad muy especial del universo, que es la fotografía, la cartografía, para cambiar los cálculos entre las personas y los estados-nación. Y de forma efectiva podemos crear formas alternativas de control voluntario, grupos que se juntan para crear una especie de elemento soberano. Esto también es posible en relación con estados pequeños y estados grandes. Esto lo hemos visto en la práctica en Cataluña con esta distribución del sentido universal. Es una cuestión muy práctica. El gobierno de Rajoy estaba intentando desacreditar el referéndum. Simplemente podría haber dicho que la votación era ilegal e ignorarlo. Pero por distintas razones interesantes decidió no hacer esto. En lugar de ello, intentó atacar físicamente y de muchas otras maneras la organización de esta votación. Y lo ha hecho con la fuerza física. Todo el mundo ha visto las imágenes. Y esto es un método tradicional de control por parte del Estado cuando la población está haciendo algo que no quieres. Pero también lo ha hecho de formas novedosas. Ataques de hacking, interceptación de llamadas telefónicas, intentar eliminar el dominio de Cataluña de la red, ocupar edificios de telecomunicaciones de Cataluña. Atacó a varias partes de la organización. Y esa organización es lo único que puedes atacar cuando estás enfrentándote a un grupo de población muy grande. Porque el Estado en sí mismo no tiene la capacidad de llegar a la población en su conjunto. Tiene que utilizar los medios. Entonces, tiene que utilizar los puntos clave de la organización. Y el Estado mostró una transición muy interesante con una ventaja comparativa, que es tener el control de la fuerza a un nivel superior, mucho más que lo que puede desplegar un gobierno regional. La transferencia de esta ventaja comparativa en el aspecto físico al aspecto electrónico. Una especie de guerra híbrida para perturbar la organización del proceso de referéndum. Hay un ejemplo muy claro, que es la ocupación por parte de la Guardia Civil del edificio de telecomunicaciones en Barcelona, del centro de seguridad. Y con esta ocupación física, sus hackers tenían una ventaja.
porque las telecomunicaciones fluyen a través de ese edificio, entonces se puede perturbar de este modo. La reacción a la ocupación física de los edificios o la ocupación que se esperaba creó una sensación de universalidad, porque entonces los votantes podían votar en cualquier lugar. ¿Y cómo se comprueba si alguien está en la lista electoral en todos los colegios electorales? ¿Cómo haces eso sin dar a todo el mundo la información sobre los votantes y dónde viven? Es un reto intelectual muy interesante. Y esto es cartografía. En el sentido de Cataluña en su conjunto, se pasa esta información a una función y se crea un número basado en los elementos de nombre, dirección, etc. Y eso significa que el sentido universal puede distribuirse a muchos lugares de trabajo una vez que se publica esta información, y un programa muy sencillo puede permitir a las personas introducir su nombre y su dirección para ver dónde deben votar. A través de esta aplicación de criptografía se ganó una ventaja frente a la capacidad del gobierno de Rajoy de perturbar la organización. Es muy interesante. Internet y la distribución a través de múltiples jurisdicciones aquí hay un concepto distinto entre jurisdicción y un grupo dentro de una jurisdicción. Pero utilizar esta función para lograr la independencia y poder organizar esta votación en Cataluña ha sido muy interesante, pero se basa en la criptografía, que es una base fundamental. E incluso un Estado con armas nucleares, con toda su fuerza, no puede solucionar un problema masivo. Ni el gobierno de Rajoy, ni Estados Unidos, ni China. Hay algunos problemas matemáticos que incluso los mejores matemáticos que utilizan los estados no pueden solucionar. Y esto no ayuda a resolver el problema. Esto ha permitido la construcción de zonas del mundo, por lo menos del mundo intelectual y el mundo electrónico encarnado en Internet, ha permitido que se una para crear regiones que no pueden ser ocupadas por los estados exteriores. Si miramos el ejemplo de Cataluña, el Estado, con su fuerza coercitiva, no pudo deshacer la operación matemática que se había realizado en el sentido universal, este cambio. En el universo es posible crear un concepto que resista a la plena aplicación del poder coercitivo del Estado. Es algo que se está extendiendo, y no solo en organizaciones como Wikileaks, que hemos utilizado esto desde hace tiempo, también está siendo adoptado por empresas importantes. Volviendo al ejemplo de Cataluña,
muchos catalanes utilizaron WhatsApp, Telegram, Wire y VPN para comunicarse. Pero el único motivo por que estas cosas no se vieron afectadas es porque utilizaban criptografía para impedir la capacidad de los servicios de inteligencia españoles para supervisar estas comunicaciones y ver qué se estaba diciendo y distinguir entre una persona y la otra y así apagar las comunicaciones. Apple, Google y otras grandes empresas muy poderosas también están utilizando esta criptografía ellos mismos para crear nuevos superestados digitales. Cuando pensamos en el uso de Apple o Facebook o Google, estas empresas pueden ver a sus usuarios hasta cierto punto como posibles ciudadanos en los nuevos superestados digitales que están apareciendo. Algunos ejemplos. Apple no va a obedecer las órdenes judiciales de la mayor parte de los estados en relación con la publicación de datos de usuarios. Forzará algunos estados en los que hay un elemento de coacción. Esto va a funcionar en algunos estados en los que este estado sí podrá presionar a Apple porque el mercado es suficientemente grande. Obviamente va a funcionar en Estados Unidos de distintas formas porque Apple es vulnerable al tener gente en Estados Unidos, pero en el caso de otros estados, de manera rutinaria rechaza las órdenes judiciales de proporcionar información sobre sus usuarios. En algunos casos podemos decir que esto es beneficioso para los derechos humanos o para la democracia, porque no hay garantías en este proceso judicial en esos estados. Pero en algunas situaciones podríamos decir, bueno, ¿qué pasa si España, por ejemplo, está intentando investigar las actividades de los servicios de inteligencia estadounidenses en España? Y estas agencias estadounidenses utilizan grandes empresas estadounidenses como Amazon, Google, Facebook para realizar sus comunicaciones. Entonces, el Estado español se quiere defender de estas interferencias de estos organismos estadounidenses y se dicta una orden judicial para obtener esta información. Y entonces estas empresas dicen no van a publicar esta información. En este sentido, Estados Unidos se convierte en una entidad favorecida que puede hacer algunas cosas como resultado de tener una relación privilegiada con esta empresa que otros estados no tienen y por lo tanto en cierto modo puede sacar ventaja a otros estados porque puede hacer cosas que ellos no. Pero aunque estas grandes empresas tienen relaciones muy intensas a distintos niveles con miembros clave de la clase política estadounidense y por supuesto prestan servicios al ejército estadounidense, etc. Y hay una rotación de empleados a distintos niveles en los equipos de seguridad y de ingeniería entre Google y la Agencia de Seguridad Nacional. No creo que debamos considerar estas grandes empresas
como empresas unidas con el aparato de Estados Unidos. No creo que sea la forma correcta de verlas. Si miramos algo que pasó con Apple hace un año y medio sobre si debía prestar un servicio de codificación en relación con su iPhone, Apple había proporcionado mucha información al gobierno de Estados Unidos, pero esa orden judicial requería que Apple hiciera un trabajo de programación gratis para el gobierno de Estados Unidos. Esa es una línea que las grandes empresas, las empresas multinacionales no pueden, no les interesa cruzar. Pueden trabajar para un Estado, pero necesitan que se les pague. Quieren negociar, tener negocios con el Estado, pero no quieren hacer trabajos, no quieren trabajar gratis, no quieren ser propiedad del Estado. Y ellos están adquiriendo cosas nuevas a través de estos trabajos de criptografía con una complejidad creciente que son muy difíciles de entender. Y estas personas que trabajan con este grado de complejidad tienen cierta autonomía que de otra manera no tendrían. Creo que es muy difícil entender de verdad esta criptografía y cómo está cambiando el mundo. ¿Es algo que beneficia a la humanidad en último lugar o no? Hay elementos en la organización que pueden reproducir, por ejemplo, chips autenticados criptográficamente con contraseñas. Podrá haber implantes en la piel criptográficamente cifrados. En Suecia esto se ha hecho. Es muy complicado entender si en último lugar esto beneficia a las personas que creen que las personas y las empresas no deberían estar completamente dominados por grupos más grandes, o si beneficia a los grupos grandes. En estos momentos parece que hay unas ventajas sustanciales. Incluso si, por ejemplo, tomamos la situación en Cataluña, vemos una competición entre el Estado y los servicios tipo Estado que se prestan a los ciudadanos. El servicio postal, por ejemplo, que tradicionalmente lo presta el Estado, y ahora hay empresas que están prestando este servicio. Este es un elemento que el Estado español ya no controla. De muchas otras maneras, la Unión Europea, por ejemplo, está prestando muchos de estos servicios y cada vez hay una mayor competencia entre los servicios de tipo estatal para prestar estos servicios a las personas. Y no solo me refiero a entidades regionales como el gobierno catalán, que se ven en una situación difícil. No están sujetos a control, pero tienen que continuar de cierto modo. Y, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo con Bitcoin. Quizá habéis hecho una especie de introducción resumida de Wikileaks.
Voy a resumir rápidamente cómo empecé con esta organización hace unos años, cuáles eran mis objetivos. Mis objetivos eran crear una organización que se especializara en un tipo de historia concreta. Vi que había 3 tipos de historia. El tipo de historia apoyada y refrescada y renovada por los lobbies industriales. Por ejemplo, cómo se hace acero, cómo se construye una carretera o una bomba, cómo se sintetiza la penicilina, etc. Estos son logros humanos muy importantes que se mantienen dentro de una base económica existente que no solo la preserva, sino que la amplía. Después hay otro tipo de historia que ya no tiene una base económica para sostenerla. Y el ejemplo mejor que tenemos es la decadencia de las lenguas, porque afecta a toda la historia que está codificada dentro de la propia lengua. La cadencia de las lenguas está disminuyendo en cierto modo, por lo menos para idiomas que tienen cierto tamaño, porque los sistemas informáticos se han adaptado a estos idiomas y hay otros mecanismos que se han adaptado también, lo cual fomenta su preservación. Y después hay un tercer tipo de historia, y esta es una historia que se suprime activamente, una historia que nunca llega a convertirse en historia, que sigue atrapada en las agencias de inteligencia, en el gobierno de Estados Unidos, en instituciones y organizaciones grandes. O si se deja que salga, se intenta suprimir su distribución, infundiendo miedo en la prensa, en páginas web. Y este tercer tipo de historia, en mi opinión, es la que más va a contribuir a la justicia, definitivamente al cambio y quizás a la justicia. ¿Por qué? Porque estas organizaciones están haciendo un esfuerzo económico para suprimirlas. ¿Por qué? Porque cualquier persona trabajaría sin un beneficio a cambio. El trabajo de la CIA para suprimir su historia es porque ven que serán menos poderosos si se revela su historia, que tendrían que cambiar en cierto modo si se revela su historia. Y cuando digo historia, no me refiero a historia antigua, necesariamente. Puede ser la historia del último minuto, de ayer. Ese era mi objetivo. Básicamente un objetivo de ilustración, de documentar racionalmente este mundo interno, este mundo oculto, y tuvimos algunas victorias importantes en relación con este objetivo. Y ha habido muchas victorias por el hecho de que Wikileaks continuara sus actividades. Hemos ampliado el alcance de lo que se pensaba que era posible en relación de lo que se puede publicar, lo que se puede obtener y cómo uno puede mantener su posición frente a estas organizaciones tan poderosas. Por supuesto, ha habido muchos casos judiciales, ha habido órdenes de arresto, ha habido unas operaciones de espionaje muy grandes, amenazas. Afortunadamente, ninguna otra persona de mi plantilla ha estado en prisión o ha sido asesinada. Yo soy la persona que está en la posición más difícil
Sí hay personas exiliadas de Estados Unidos y de otros países a los que no pueden ir y tenemos que tener cuidado. Pero con esta gestión tan cuidadosa de la situación política y jurídica, entendiendo qué países son peligrosos y cuándo, nadie de nuestro personal ha sido arrestado. Creo que resulta muy alentador que una pequeña organización comprometida con algunos trucos de criptografía en la mochila, con un apoyo a nivel muy básico, se haya extendido por todo el mundo, que es como estamos ahora, pero realmente no tenemos, solo tenemos apoyo a nivel muy básico, no tenemos apoyo de ninguna organización ni de ningún Estado. Y resulta alentador que en algún haya podido realizar una confrontación de tú a tú con algunas organizaciones corporativas muy poderosas y con muchos elementos del aparato de seguridad de Estados Unidos, el Pentágono, el Departamento de Estado, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional. Y en muchos casos ha salido vencedora, en otros casos ha sido una especie de empate, pero nunca hemos perdido en estas confrontaciones. Con el tiempo hemos creado una especie de modelo que ha sido adoptada por otras personas en distintos grados. Pero sospecho que, como muchos de ustedes, también creo que hay una crisis de ideología, una crisis de ideas en nuestro mundo. Hay incertidumbre con respecto al futuro. Vamos a ver, Internet lo hemos creado para ser una herramienta inmensa, al contrario de lo que queríamos, se ha convertido también al mismo tiempo en una herramienta enorme de represión. Y la incertidumbre en el mundo occidental que, en mi opinión, procede del periodo posterior a la supremacía de Estados Unidos, que ahora está intentando acabar con la Unión Europea, que es la economía más grande fuera de Estados Unidos. Todo esto está llevando a una sensación en la élite de incertidumbre y de falta de control sobre fenómenos populares que están ocurriendo. Y están proyectando esta falta de control a través de distintas organizaciones, de medios, para recibir apoyo, para ejercer control. Y esto está pasando, como hemos visto, con el auge de los partidos de extrema derecha en Europa, con la canalización en Estados Unidos del malestar de la población hacia su élite en populismo de extrema derecha hasta cierto punto en Estados Unidos. Y esto puede afectar de forma bastante predecible a la clase política.
Y este impacto puede adoptar formas clásicas. Por ejemplo, impulsar el control y los recursos del Estado basándose en esta sensación de falta de control que se proyecta como una sensación de caos, de anarquía. Y entonces estas fuerzas centrales ganan apoyo para aumentar los métodos y la legislación de control que se explotan. Pero, dame un segundo. La sensación de falta de control dentro de las élites occidentales procede del periodo de post-supremacía de Estados Unidos en combinación con el crecimiento de un fenómeno democrático que está llevando a populismo de izquierda, en otros casos a populismo de derecha. Esto ha llevado a un fenómeno clásico de decir tenemos que aumentar los presupuestos de inteligencia y eliminar elementos descontrolados de nuestra sociedad, pero también ha llevado a un fenómeno nuevo que es la preocupación acerca de qué información reciben las personas de Internet, porque esa área se percibe que está impulsando estos estallidos democráticos, estallidos populistas, en los que la información sale de los medios principales de comunicación que han sido cooptados por distintas fuerzas de las élites de los estados. Y estos fenómenos populistas son algo que asustan mucho a las élites, les parecen impredecibles. Y en mi opinión, creo que gran parte de la población también considera que esto es impredecible y les asusta. Y en parte se sienten así por las proyecciones de la élite a través de los medios de comunicación, por ejemplo, El País en España. Y quizá haya algo de verdad en el hecho de que las cosas se hayan vuelto más impredecibles. Se esperaría que las cosas se volvieran más impredecibles si las estructuras de control en generales se debilitan, las líneas occidentales se han vuelto más débiles y se espera que las cosas se vuelvan más impredecibles cuando hay comunicaciones muy rápidas entre las personas y las estructuras de control existentes no tienen control sobre esas comunicaciones porque las personas se comunican conjuntamente en organizaciones, en la sociedad, a nivel internacional y pueden llegar a un nuevo consenso mucho más rápido de lo que podían hacer antes. Y eso va de el trayecto entre una idea y el consenso para avanzar y hacer crecer esta idea se ha vuelto más fuerte. Lo hemos visto en el auge de Podemos o el auge de Bernie Sanders en Estados Unidos, que subió rápidamente de un 3% en las encuestas a casi derrotar a Hillary Clinton. De hecho, lo habría hecho probablemente si no hubiera sido por la corrupción en el Partido Demócrata. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza para intentar reinstaurar el control de las ideas y de la cultura que están llevando a estos estallidos democráticos populistas? Bueno, es afirmar que hay una epidemia de noticias falsas. Hay nuevas formas de noticias falsas, es cierto. Las noticias falsas siempre han sido un problema.
De hecho, se podría decir que la mayor parte de las noticias de los medios de comunicación tradicionales han sido falsas, sustancialmente en lo que respecta a la selectividad y hasta el punto de llegar a inventarse historias. Ha habido muchos casos en España. Cuando estás en el extremo receptor, te llegan decenas de historias falsas sobre mí todos los días. Creo que hay noticias falsas en todo el proceso. Cuando analizamos la percepción de la historia, la mayor parte es falsa. Por ejemplo, lo que escribió Calígula lo reflejaron sus oponentes políticos en aquel momento y sus descendientes. Tenemos un concepto de la historia de los que ganaron, pero en general nadie puede distribuir afirmaciones sobre la historia o producir afirmaciones sobre la historia, excepto si ven que hay una recompensa política por ello. La mayor parte de la información que se produce, en mi opinión, es el resultado de conflictos entre centros de poder rivales que intentan proyectar una narrativa que piensan que ayuda a su postura. El país como me he interesado por la cuestión de Cataluña, he leído la mayor parte de la prensa española y catalana todos los días. Y España, el país, que es la voz de la élite más influyente en la prensa escrita, ha producido noticias falsas en portada una detrás de otra. Muchas de estas intentaban obtener apoyo para la posición de la élite española en relación con Cataluña. Después de la elección de Donald Trump, que fue un shock enorme para gran parte de la clase política estadounidense y también la europea, empresas como Google y Facebook pensaron que, basándose en las relaciones que tienen estas empresas con otras empresas y con la clase política, pensaron que necesitaban ajustar el tipo de comunicación que se estaba dando lugar en su red. Entonces, con la excusa de las noticias falsas, se embarcaron en una campaña de ciudadanía muy amplia. Si hubiera sido simplemente una campaña de ciudadanía, las cosas no habrían sido tan malas, porque la ciudadanía, se dice fácil y crea una escasez en lo que respecta a la voz de las personas. Una gran cantidad de entidades que publican contra la élite de Estados Unidos, de izquierdas, derechas en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, se han visto suprimidas de los rankings de Google. Wikileaks se ha suprimido en un 30% como resultado de este cambio. Entonces, cuando buscas algo, tienden a mostrar los medios cercanos a la élite más arriba y los otros no. Y esto ha ocurrido en distintas plataformas. Por ejemplo, en YouTube ha habido cambios en los vídeos que te recomiendan ver. Facebook y Google en la elección de Macron
anunciaron que iban a intervenir en las elecciones en Francia, explícitamente, para asegurarse de que no se extendían noticias falsas. Esto ha creado una licencia intelectual para una modificación masiva de la percepción humana de una forma no detectable, utilizando la inteligencia artificial que estas grandes empresas pueden tener a través de miles de millones de personas, y pueden ajustar lo que se ve de forma invisible para priorizar ciertos discursos políticos y suprimir otros. Y en general, esta priorización, por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora, es priorizar el discurso de las élites de la clase política de Estados Unidos y suprimir discursos que sean críticos con ese discurso. Por supuesto, en algunos casos sí que están suprimiendo noticias verdaderamente falsas, pero en las elecciones, de acuerdo con un estudio, las dos noticias falsas principales que se distribuyeron y se creyeron más eran dos artículos de Newsweek que decían falsamente que Wikileaks había publicado documentos falsos. Esa fue la noticia falsa más distribuida. Wikileaks fue demandada y al final esos artículos se eliminaron y estos reporteros se vieron apartados, así que no se discute que esas noticias eran falsos. Estos reporteros fueron expulsados de la prensa tradicional estadounidense. Creo que estamos atravesando un periodo muy interesante y desestabilizador en la historia de la humanidad. Ya no podemos detectar los intentos para influir lo que percibimos como masa. Es una desestabilización muy interesante a causa de la inteligencia artificial. Está claro que los distintos vectores de información, Google, Facebook, o los chinos están intentando hacer lo mismo, lo que están recogiendo sobre cada persona que utiliza Internet es suficiente para crear perfiles predictivos de estas personas. Y esto significa que la capacidad de los programas de inteligencia artificial de entender cómo modificar mejor tu conducta eclipsa la capacidad de tus amigos de entender y modificar tu comportamiento. Estas empresas pueden recabar mucha más información para conocerte de forma mucho más íntima, mucho más que tus mejores amigos. Todo el mundo, quizá excepto tu mujer o tu marido. Entonces, estas empresas de este modo pueden cambiar lo que percibes para cambiar tu comportamiento a nivel individual. Y todos estos comportamientos individuales se pueden adaptar para modificar el comportamiento colectivo. Esto, por supuesto, incluye la capacidad de detectar la modificación de otros comportamientos. Estamos entrando en una época en la que la modificación del comportamiento es tan sofisticada como resultado de la inteligencia artificial, pero no podemos pararlo. En mi opinión, hispanoparlante, hemos
llegado a un momento en el que existe un colapso de la ideología y la sensación de que estamos en un periodo de incertidumbre. Y parece que es algo que va a afectar en términos de cohesión y de fiabilidad. Y por supuesto, en Europa y en el mundo anglosajón, las personas están intentando agarrarse a ideologías antiguas como el poder de la nación, la raza, la religión en algunos casos, que con frecuencia produce fenómenos de tipo fascista. Y este gran vacío que existe en la percepción de qué debe hacerse y el colapso de lo antiguo es en realidad un entorno muy creativo en el que llegar a nuevas ideas, y debemos tener estas nuevas ideas porque si no lo hacemos no vamos a saber qué va a pasar. Lo que va a pasar es que las personas van a utilizar las ideas antiguas del Estado-nación, de la autoridad. Bueno. Gracias, deseamos que el resto de la conferencia vaya bien. Bueno, con algún problemilla técnico, pero creo que ha salido bastante bien. Acabamos de terminar la videoconferencia inaugural de Julian Assange. Muchas gracias tanto a Julian como a todo el personal que le apoya en la Embajada de Ecuador. Y ahora tenemos un pequeño descanso y a las 11:30 pues volvemos con la primera conferencia de Gumercindo Lafuente, periodista de eldiario.es. Muchas gracias.